Para el siguiente ejercicio nos piden determinar los valores máximos y mínimos absolutos de f sobre el intervalo dado, ¿sí? Entonces para la primera función hay que analizar entre el menos 2 y el 3 y para la segunda función hay que analizar entre el 0 y el 1. Entonces primero que nada vamos a ver o encontrar el máximo y el mínimo ya de la función. Para eso vamos a derivar. Para la primera función vamos a trabajar con esta que está acá primero. Entonces f' en función de x va a ser 6x cuadrado menos 6x menos 12, ¿sí? Y esto hay que hacer un análisis, como decíamos, entre menos 2 y 3. Ahora, para encontrar máximo y mínimos, como habíamos dicho en los videos anteriores, lo que teníamos que hacer era que la primera derivada, perdón, ahí sí, que la primera derivada fuera igual a cero. Entonces esto implica que cero va a ser igual a 6x cuadrado menos 6x menos 12. Amplificamos todo por 1 partido en 6. Entonces nos va a quedar 0 igual a x cuadrado menos x menos 2. Y por lo tanto podemos factorizar acá. Nos va a quedar x menos 2 factor de x más 1, ¿sí? Entonces, eh, bueno, como tenemos un producto, lo que nos decía la matemática, tienes dos opciones, o el primer producto es cero o el segundo producto es cero. Entonces, x menos 2 es igual a cero o x más 1 es igual a cero. Lo que implica que para el primer caso, x igual 2 va a ser uno de los valores, o la otra opción es que x sea igual a menos 1. Menos 1 y 2 se encuentran dentro de este rango de valores, entre el menos 2 y el 3, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar, pues, ¿sí? Ver si es mínimo más chico o el máximo más grande, ¿ya? Y para eso vamos a tener que evaluar cuatro puntos, es decir, tomar el x igual menos 2, tomar el x igual menos 1, tomar el x igual 2 y tomar el x igual 3. ¿Por qué esos valores? Porque son los extremos de los intervalos que tenemos que analizar. Sí, entonces de ahí salen los otros dos valores que hay que probar, ¿ya? Entonces tomamos la función y evaluamos. Primero vamos a hacer función de menos 2. Entonces va a quedar 2 por menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12 por menos 2 más 1. Menos 2 al cubo es menos 8 por menos 2 menos 16. Menos 2 al cuadrado es 4 por 2 12. Menos por menos da más, 2 por 12 24, más 1. Entonces, ya va a quedar más 12, ya entre este y este queda más 12. Entre el más 2 y el menos 16 queda menos 4, más 1 queda menos 3. Ya ahí tenemos el primer valor. Vamos a evaluar otro punto. Entonces vamos a decir f de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1, más 1. Menos 1 al cubo es menos 1 por 2 menos 2, menos 3, ¿sí? Más 12 más 1. Menos 3 menos 5 va a quedar menos 4 más 12 más 8. Y ahí tenemos otro valor.
Luego vamos a tomar el otro punto, que es uno de los puntos que habíamos obtenido mediante la derivada, ¿ya? Entonces va a quedar 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 1. 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. 2 por 2, 4 por 3, 12. 24 más 1. Entonces tenemos menos entre este y este hacen 36. Más el 16 te va a quedar menos 20 más 1. Entonces te va a quedar que f de 2 es igual a menos 19. Ya, si que no me equivoco. A ver. Ya, menos 19. Y vamos a probar el último punto, que va a ser f evaluado en 3. 2 por 3 al cubo, menos 3 por 3 al cuadrado, menos 12 por 3 más 1. 3 al cubo 27. 27 por 2 son 54. 3 por 3 por 3 son 27 también. 12 por 3 son 36 más 1. Entonces va a quedar 54 menos 64, si no me equivoco. A ver, no, me equivoqué. 63, ahí sí. Entonces f de 3. Del 54 al 60 hay 6 y hasta el 3 hay 9. Entonces te va a quedar menos 9 más 1 menos 8. Por lo tanto, conclusiones. De los 4 valores que hemos obtenido, el más chico o el más pequeño es este. Y el más grande es este. Entonces uno podría decir, por lo tanto, este es un valor máximo y este es un valor mínimo absoluto. ¿Sí? Ahí estaría la conclusión para el primer ejercicio. Ahora lo que otro que podrían hacer es ocupar la tabla, ¿ya? Pero acá no nos va a decir nada porque igual hay que evaluar este punto para saber si va a ser más pequeño o más grande quizás. Y este punto, ¿ya? Que son los extremos de la función o del intervalo donde estamos analizando. Ya vamos al siguiente. Hay que analizar entre 0 y 1, Euler menos x, Euler menos 2x. Entonces f de x, Euler menos x, Euler menos 2x. Tal que la función hay que analizarla entre el 0 y el 1, ¿ya? Derivamos, entonces nos va a quedar que la primera derivada va a ser la derivada de Euler, que no cambia, por la derivada del exponente, menos por cadena, así aplicando la regla de la cadena. La derivada del segundo término no cambia, es la misma, pero hay que multiplicarla por la derivada del exponente. Entonces va a quedar Euler menos x por menos 1 menos Euler menos 2x por menos 2. Finalmente, reordenando, va a quedar más porque menos por menos más, va a quedar 2 Euler menos 2x menos Euler menos x. Factorizando, ¿sí? Para dejar un poquito más reducido estos términos, va a quedar, factorizamos por Euler elevado a la menos x.
factor de Euler elevado a la menos x menos 1. Ya. Ahí tenemos entonces lo más factorizado posible nuestra primera derivada. Entonces ahora hacemos que nuestra primera derivada sea igual a 0. Entonces esto implica que Euler elevado a la menos x factor de... A ver, aquí me he equivocado. Ya, ahí sí. 2 Euler elevado a la menos x menos 1 sea igual a 0. Como habíamos dicho anteriormente, la matemática te dice dos cosas. O el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Por lo tanto, va a quedar que Euler elevado a menos x es igual a 0 o que 2 Euler elevado a menos x menos 1 es igual a 0. Para el primer caso, no existe ningún valor que genere que Euler elevado a la x sea igual a 0. Por lo tanto, para el primer caso no existe un x perteneciente a los reales tal que Euler elevado a la menos x sea igual a 0. Para el segundo caso, sí existe, ¿ya? Entonces vamos a trabajar por aquí para el segundo caso. Entonces despejando va a quedar 2 Euler elevado a la menos x igual a 1. Euler a la menos x igual a 1 medio. Aplicando logaritmo natural va a quedar menos x igual al logaritmo natural de 1 medio. Y finalmente multiplicando por menos 1, x va a ser igual a menos logaritmo natural de 1 medio. Ya, incluso esto lo podríamos arreglar y va a quedar como Euler del logaritmo natural de 2, dejándolo positivo, así como disminuyéndolo. Ahora, ¿cómo llegué a esta conclusión? Pueden seguir dos caminos. El primer camino es acordarse que la división de terminó en un logaritmo, es el logaritmo del primero menos el logaritmo del segundo, pero el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto te va a quedar menos por menos más y te va a quedar el logaritmo de 2. O la otra opción es que ustedes recuerden, si es que ustedes recuerden que el logaritmo natural de 1 medio es lo mismo que el logaritmo natural de 2 elevado a menos 1, pero el exponente puede pasar multiplicando, te va a quedar menos 1 por menos logaritmo natural de 2 y te va a quedar positivo. Entonces esta es la conclusión, ¿ya? Entonces el único valor es este, ¿ya? Ahora hay que analizar tres puntos, ¿sí? Porque hay que encontrar mínimo máximo entre los números que nos piden. Ahora, una consulta, ¿el logaritmo natural de 2 se encontrará entre el 0 y el 1? Claramente que sí, pues, ¿sí? Porque si el argumento fuera Euler, si dijéramos que lo que está dentro del logaritmo fuera Euler, entonces esto nos va a dar 1. Pero como es más chico, nos va a dar un valor menor, ¿sí? Porque Euler es 2,7 y tanto. Ahora, si fuera un valor más grande, entonces no, pues, ¿ya? Porque ahí nos daría un valor mayor que 1 y no entraría dentro de la categoría, ¿ya? Ya, pero fuera de esto, vamos a analizar tres puntos. X igual 0, x igual logaritmo natural de 2 y x igual a 1, ¿ya? Entonces, la función evaluada en el 0 va a ser Euler elevado a 0 menos Euler elevado a 0. Por lo tanto, la función evaluada en el 0 es igual a 0. Ahí tenemos nuestra primer valor. Luego, la función evaluada en el logaritmo natural de 2 va a ser Euler elevado a menos logaritmo natural de 2 menos Euler elevado a menos 2 logaritmo natural de 2. Eh, ya. Entonces nos va a quedar que la función evaluada en el logaritmo natural de 2 va a ser igual a Euler elevado al logaritmo natural de 2 elevado a menos 1 menos Euler elevado al logaritmo natural de 2 elevado a menos 2. Aquí el logaritmo y el Euler se simplifican, es decir, se anulan. Entonces nos va a quedar
2 elevado a menos uno menos 2 elevado a menos 2. Factorizando va a quedar igual a 2 elevado a menos uno factor de uno menos 2 elevado a menos uno. Aplicando las propiedades de potencias correspondientes, nos va a quedar un medio factor de uno menos un medio. Uno menos un medio. Por lo tanto, un medio por un medio es un cuarto. Ya, ahí tenemos entonces otro de los valores. Y finalmente el que hay que probar es el uno. Entonces f evaluado en uno va a ser Euler elevado a menos uno menos Euler elevado a menos 2. ¿Sí? Entonces, factorizamos por Euler elevado a menos uno. Nos va a quedar que f de 1 va a ser Euler elevado a menos uno factor de uno menos Euler elevado a menos uno. Aplicando las propiedades de potencias, nos va a quedar 1 partido en Euler factor de 1 menos 1 partido en Euler. Finalmente, f evaluado en 1 va a ser Euler menos 1 partido en Euler al cuadrado. Ya, tenemos los tres valores posibles, ¿sí? Entonces hay que comparar el 0, hay que comparar el 1/4 y hay que comparar el Euler menos 1 partido en Euler al cuadrado. Claramente, a ver, este que está acá, Euler vale 2,7 aproximadamente. Menos 1 te va a quedar 1,7. Entonces, claramente, este es positivo. Si este es un número positivo, o un cuarto, también es un número positivo, pero este es un número neutro, y por lo tanto este es el más chico. Entonces podemos concluir rápidamente, sin mayor duda, que este es el mínimo. Ahora la pregunta es, entre un cuarto y entre Euler menos 1 partido en Euler al cuadrado, ¿cuál será más grande? Entonces nuestra duda es si un cuarto es más grande o más chico que Euler menos 1 partido en Euler al cuadrado. Sí, esa es la duda que tenemos. Entonces, vamos a amplificar todo por 4 Euler cuadrado. Nos va a quedar que Euler al cuadrado asterisco 4 Euler menos 4. ¿Sí? Vamos a restar 4 Euler y le vamos a sumar 4. Entonces, Euler cuadrado menos 4 Euler más 4. Ahí le puse un igual, era un asterisco. Asterisco 0, ¿sí? Entonces, eh, ahí o no, claro, el primer término al cuadrado menos el doble producto, 2 por 2, 4, el primero por el segundo, ahí está, más el segundo al cuadrado, ahí está.
Es esto lo que tenemos, ¿ya? Y dado que tenemos algo que está al cuadrado, por lo tanto, independientemente si lo que está dentro del paréntesis sea positivo o sea negativo, al estar al cuadrado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, dado que esto que está acá siempre es positivo, nuestro asterisco siempre fue igual a esta figurita, ¿ya? Entonces esta es la figurita que correspondía. Por lo tanto, desde un inicio, un cuarto es mayor que Euler menos uno partido en Euler al cuadrado. Y dado que un cuarto es mayor que esto, por lo tanto, este va a ser el valor máximo, ¿sí? Ahí estaría entonces el ejercicio número 2, o sea, el punto 2 del ejercicio número 5, en verdad. Y estaría demostrado de que esos son los puntos máximos y mínimos absolutos.